Hace más de un siglo, en 1884, un pequeño pueblo minero llamado Quicksilver Creek parecía prosperar en la frontera de Texas, pero bajo la superficie de su aparente prosperidad se escondía un horror inimaginable. Los hermanos Kreuger, 5 hombres de talento extraordinario y ambiciones científicas sin límites, habían convertido la minería de mercurio en el escenario de un experimento médico secreto, uno que nadie podría imaginar. Klaus, el más joven y con conciencia inquieta, había comenzado a cuestionar la moralidad de lo que estaban haciendo, mientras Heinrich, el mayor, insistía en que abandonarlo sería un desperdicio de conocimiento que podía cambiar la medicina para siempre. Sus estudios, aunque envueltos en secretos, iban más allá de cualquier investigación conocida, documentaban sistemáticamente los efectos del mercurio en los cuerpos y mentes de los trabajadores y habitantes del pueblo. Con cada dosis administrada y cada registro meticulosamente anotado, los Kreuger se adentraban en los límites de la ética, midiendo con precisión el sufrimiento humano en nombre de la ciencia. Cuando el Dr. Patterson desapareció, surgieron tensiones externas. Los hermanos comenzaron a recibir la atención de investigadores federales, pero estaban preparados, con permisos, registros y argumentos que parecían sólidos ante ojos inexpertos. Sin embargo, la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Los residentes de Quicksilver Creek estaban enfermos, debilitados, con miradas vacías y cuerpos temblorosos, señales que ningún investigador podía ignorar. Bajo los pisos del hospital minero, los federales encontraron instrumentos extraños, químicos, registros parciales que revelaban la magnitud del experimento, cientos de personas expuestas sistemáticamente al mercurio, observadas mientras sus vidas y mentes eran destruidas para recopilar datos. Los hermanos intentaron justificarse, alegando que los sujetos habían consentido o que se trataba de estudios legítimos para la medicina industrial, pero los cuerpos, los sobrevivientes terminales y las tumbas no contaban otra historia. Incluso los niños, tan jóvenes como de 6 años, habían sido mantenidos vivos únicamente para observar los efectos del veneno en sus cuerpos en desarrollo. Las cartas revelaban conexiones con universidades europeas, donde los datos obtenidos de esta forma habían sido utilizados inadvertidamente para avanzar investigaciones y carreras académicas. Cada hermano mostró su verdadera naturaleza ante los investigadores: Heinrich desafiante, Wilhelm centrado en lo técnico, Friedrich exaltando la importancia internacional de su trabajo, Otto frío y obsesionado con completar los estudios de desarrollo infantil, y Klaus, el único con vestigios de conciencia, admitiendo su desacuerdo previo mientras intentaba minimizar su participación. Cuando los investigadores federales comprendieron la magnitud de los crímenes, se enfrentaron a un dilema sin precedentes. Los datos eran demasiado valiosos para destruirse, pero revelar el origen sería escandaloso y dañino internacionalmente. Washington decidió intervenir. Los sobrevivientes fueron trasladados a un centro médico federal en Colorado, con nuevas identidades y protección, mientras los hermanos recibieron la opción de cooperación con programas de investigación secretos o enfrentar cargos de asesinato masivo. 4 aceptaron trabajar en investigación militar clasificada, aplicando su experiencia a la medicina de guerra y seguridad industrial bajo supervisión federal. Mientras Klaus fue exiliado a Sudamérica, la investigación y los registros de mercurio fueron cuidadosamente archivados, clasificados y utilizados para futuros proyectos secretos, convirtiéndose en un legado de conocimiento médico y militar, pero al costo de un horror ético inimaginable. Quicksilver Creek fue borrado del mapa, las minas selladas, las tumbas reubicadas y toda evidencia física eliminada, mientras los datos de los hermanos Kreuger influían en avances médicos, protección de trabajadores y protocolos de guerra química, pero sus métodos y el sufrimiento humano detrás de ellos permanecían ocultos. Incluso décadas después, cuando algunos archivos comenzaron a desclasificarse,
La mayoría de la información fue redactada y el verdadero alcance del experimento seguía envuelto en misterio. Las instituciones europeas que habían publicado trabajos basados en estos datos enfrentaron presiones para suprimirlos, evitando escándalos. Los sobrevivientes pasaron el resto de sus vidas bajo custodia federal, con atención médica adecuada, pero sin libertad ni posibilidad de contar su historia. La historia de los hermanos Kreuger demuestra hasta dónde pueden llegar la ambición científica y la crueldad humana, y cómo el conocimiento puede crecer sobre cimientos construidos con sufrimiento. El experimento de Quicksilver Creek representa uno de los más completos estudios sobre el envenenamiento por mercurio jamás realizados, cuyos efectos éticos y científicos continúan resonando hasta hoy, desafiando nuestra comprensión de la ciencia, la moral y el poder del secreto institucional. La llegada del equipo de evaluación federal a Quicksilver Creek en septiembre de 1886 marcó el inicio de un capítulo aún más oscuro y complejo de la historia de los hermanos Kreuger. Los investigadores llegaron con un mandato claro: determinar qué había sucedido en el aislado pueblo minero y recomendar un curso de acción que protegiera los intereses nacionales, la seguridad pública y el secreto sobre las investigaciones científicas de vanguardia que los Kreuger habían llevado a cabo. Entre los expertos enviados se encontraban médicos de la Universidad Johns Hopkins, asesores legales del Departamento de Justicia y oficiales de inteligencia cuya prioridad era impedir que gobiernos extranjeros tuvieran acceso a los datos obtenidos mediante métodos poco éticos. Durante semanas, examinaron registros médicos, entrevistaron a sobrevivientes, revisaron cada detalle de los equipos y las instalaciones que aún quedaban y consultaron con agencias gubernamentales sobre la mejor forma de manejar la situación sin provocar un escándalo internacional. Descubrieron que los métodos de los Kreuger eran precisos, sistemáticos y sin precedentes. Cada exposición al mercurio había sido medida, documentada y estudiada para evaluar efectos neurológicos, físicos y psicológicos en sujetos humanos, desde adultos hasta niños pequeños. La magnitud de lo que se había llevado a cabo superaba cualquier referencia conocida de investigación médica en la época y planteaba un dilema ético sin paralelo. El equipo de evaluación decidió que los datos eran demasiado valiosos para destruirlos, pero su origen debía permanecer oculto, creando el marco de lo que más tarde se conocería como el Protocolo Quicks, un plan detallado para preservar la investigación mientras se mantenía clasificada la información sobre los métodos empleados. Los sobrevivientes fueron trasladados a instalaciones federales en Colorado bajo estricta supervisión y con nuevas identidades, mientras los hermanos que aceptaron cooperar fueron llevados a Nevada para continuar investigaciones bajo control gubernamental. Contribuyendo a la medicina militar, la defensa química y protocolos de seguridad industrial sin que sus nombres reales se asociaran a estos logros, los registros de mercurio, cuidadosamente archivados y clasificados, se integraron en bases de datos sobre agentes químicos y biológicos que luego serían cruciales durante guerras mundiales y la Guerra Fría. Mientras la historia de Quicksilver Creek se borraba del mapa, minas selladas, tumbas reubicadas, edificios desmantelados y documentación alterada para que ningún rastro quedara, las universidades europeas que habían recibido los datos se vieron obligadas a suprimir publicaciones y destruir registros, evitando escándalos y protegiendo su reputación. Mientras la ciencia médica avanzaba sobre una base construida con sufrimiento humano, Margaret Donnelly, quien había perdido a su hijo Thomas a causa de los experimentos de desarrollo infantil, pasó sus últimos años bajo custodia federal, su memoria permanentemente dañada por la intoxicación por mercurio, incapaz de contar su historia. Mientras los médicos documentaban con precisión científica los efectos de la exposición prolongada, Thomas sobrevivió hasta 1891. Pero reducido a una sombra de su anterior vitalidad. Utilizado para comprender los efectos a largo plazo de la intoxicación infantil,
cada hermano desarrolló una especialización que reflejaba sus roles en el experimento original. Heinrich perfeccionó técnicas de experimentación humana aplicables a estudios militares. Wilhelm desarrolló métodos técnicos para la medición de exposición química. Friedrich enfocó sus esfuerzos en medicina industrial y Otto continuó estudios de desarrollo neurológico, todos contribuyendo al conocimiento médico, pero siempre bajo cubierta y clasificados. Klaus, exiliado en Sudamérica, desapareció entre comunidades alemanas sin que se supiera jamás su destino. La influencia del protocolo Quick se extendió durante décadas, convirtiéndose en modelo para futuros proyectos de investigación clasificados, donde la manipulación psicológica, el control de sujetos involuntarios y el ocultamiento de pruebas se replicaron en nombre de la seguridad nacional. Los investigadores que revisaron los archivos desclasificados en los años 90 quedaron impactados por la complejidad y precisión de los estudios, pero horrorizados por el costo humano que implicaron. La tierra de Quecksilver Creek permanece hoy como reserva federal, sin señalización ni monumentos, mientras la contaminación por mercurio fue neutralizada, pero el legado ético del lugar sigue siendo inquietante. La influencia de los hermanos Kröger en la medicina industrial, la seguridad laboral y los tratamientos neurológicos sigue presente, aunque la historia completa de su trabajo y los métodos utilizados permanece oculta, protegida por capas de secreto gubernamental. Las decisiones tomadas por Washington en 1886 demostraron cómo el conocimiento y la ética pueden entrar en conflicto. El progreso científico se preservó a costa de los derechos humanos y la dignidad de cientos de personas. Cada edificio, cada registro y cada experiencia de los sujetos del experimento fue manipulado para maximizar el beneficio y minimizar el escándalo, mostrando que la línea entre investigación ética y explotación puede ser extremadamente delgada. Las técnicas desarrolladas por los Kröger para mantener control sobre sujetos humanos, manipular la psicología de la comunidad y ocultar evidencia fueron utilizadas como manual operativo en proyectos secretos a lo largo del siglo XX, impactando incluso investigaciones médicas y militares futuras. Los archivos de Quecksilver Creek continúan siendo un recordatorio inquietante de cómo el conocimiento puede crecer sobre cimientos construidos con dolor y de cómo la historia oficial puede esconder horrores inimaginables mientras los avances científicos salvan vidas. Los sobrevivientes pasaron sus últimos años bajo supervisión estricta, con atención médica y confort relativo, pero sin libertad ni posibilidad de compartir sus experiencias. Y los registros de sus casos continuaron siendo estudiados y aplicados en investigación médica, industrial y militar. El legado de Quecksilver Creek es doble. Por un lado, avances médicos que han salvado incontables vidas, y por otro, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para justificar la crueldad en nombre del progreso. Cada generación que estudia los efectos del mercurio, cada protocolo de seguridad industrial y cada tratamiento neurológico tiene un vínculo indirecto con los horrores que ocurrieron en aquel aislado pueblo minero, mostrando que la ciencia puede prosperar sobre sacrificios éticamente impensables. La historia de los Kröger es un testimonio del poder del secreto institucional y de cómo la información puede ser manipulada, preservada y utilizada durante décadas sin que el público conozca jamás la verdad completa. El protocolo Quicks, las decisiones de Washington, la custodia de los sobrevivientes y la clasificación de los registros reflejan un equilibrio peligroso entre el beneficio científico y la moral, donde el conocimiento médico más valioso de su tiempo fue obtenido mediante sufrimiento sistemático, y donde los crímenes que lo originaron permanecieron invisibles durante más de un siglo, demostrando que el precio del avance humano a veces es demasiado alto y que la ética puede ser sacrificada sin que el mundo exterior se entere. Los descendientes de los habitantes de Quecksilver Creek, si alguna vez hubieran sabido, habrían enfrentado un conflicto moral devastador. Entender que los beneficios que hoy disfrutamos fueron comprados con dolor inimaginable.
que cada tratamiento neurológico y cada protocolo de seguridad industrial tiene raíces en sufrimiento humano y que el conocimiento puede ser a la vez invaluable y profundamente maldito, incluso hoy. Las técnicas de control, observación y manipulación utilizadas por los Krueger continúan siendo estudiadas en el contexto de investigación ética, mostrando que los límites de la experimentación humana siempre deben ser cuestionados, y que la historia de Quicksilver Creek sigue enseñando lecciones inquietantes sobre la moral, la ciencia y el poder del secreto. A medida que los años pasaban, el legado de los hermanos Krueger se entrelazaba cada vez más con los programas de investigación secretos del gobierno estadounidense, las técnicas desarrolladas en Quicksilver Creek para medir, controlar y documentar los efectos del mercurio en seres humanos fueron adaptadas a nuevos contextos, incluyendo la investigación de agentes químicos y biológicos, protocolos de seguridad industrial y estudios militares encubiertos. Los investigadores que trabajaban bajo contratos federales accedían a los datos de manera fragmentaria, sin conocer los orígenes éticos ni la magnitud de los horrores que habían generado. Las bases de datos sobre neurotoxicología y exposición química que surgieron de los archivos de los Krueger permitieron avances médicos que salvaban vidas, pero el costo humano permanecía oculto, desconocido para las generaciones de científicos que se beneficiaron indirectamente de aquel conocimiento. Mientras tanto, en las instalaciones federales de Colorado, los sobrevivientes del experimento continuaban bajo supervisión estricta. Algunos, como Thomas Donnelly, eran objeto de estudios prolongados que documentaban los efectos crónicos de la intoxicación infantil, y cada detalle de sus vidas estaba controlado, registrado y analizado. Los médicos del gobierno aplicaban procedimientos con precisión científica, manteniendo a los sobrevivientes aislados del mundo exterior, y aunque sus condiciones eran relativamente cómodas, nunca se les permitió recuperar autonomía ni contar su historia. Klaus Krueger, desaparecido en Sudamérica, se convirtió en una sombra del pasado. Las agencias de inteligencia monitorearon comunidades alemanas en Colombia y otras zonas, buscando cualquier indicio de que revelara secretos sobre Quicksilver Creek, pero nunca hubo señales de que lo hiciera. La desaparición de Klaus reforzó la percepción de que el control absoluto sobre la información era posible y necesario para proteger los intereses del gobierno y la reputación internacional. En paralelo, los hermanos que habían aceptado cooperación federal continuaron su investigación en Nevada, aplicando sus conocimientos a campos que iban desde medicina de guerra hasta desarrollo de protocolos industriales, sin que nunca se revelara la conexión con Quicksilver Creek. Heinrich murió en 1903, llevando consigo técnicas avanzadas de experimentación humana. Wilhelm sobrevivió hasta 1912, contribuyendo a investigaciones sobre armas químicas. Friedrich y Otto trabajaron hasta los años 20, perfeccionando protocolos de medicina industrial y seguridad ocupacional, aplicando conocimientos derivados de experiencias humanas atroces que nunca se documentaron públicamente. La aplicación del protocolo Quick se extendió a lo largo del siglo XX, creando un patrón de investigación secreta donde la ética quedaba subordinada al interés nacional, y donde la manipulación de sujetos humanos y la ocultación de evidencia se institucionalizaron como prácticas aceptadas en contextos de investigación clasificada. Las universidades europeas que habían publicado artículos basados en datos obtenidos en Quicksilver Creek enfrentaron dilemas éticos severos. La mayoría optó por suprimir investigaciones y destruir registros ante amenazas diplomáticas y el riesgo de escándalos internacionales, asegurando que la historia real permaneciera enterrada, mientras el conocimiento científico continuaba avanzando. Las generaciones de médicos y científicos posteriores se beneficiaron de los datos sin conocer los métodos atroces detrás de ellos, y aunque los resultados salvaron innumerables vidas, la conciencia ética quedó comprometida,
mostrando que el progreso científico puede depender de secretos profundamente perturbadores. La tierra de Quicksilver Creek permaneció bajo custodia federal, la contaminación neutralizada, y cualquier intento de investigación arqueológica o histórica fue bloqueado para evitar la revelación de evidencia física del pueblo y sus experimentos. Las lecciones éticas y morales del caso se mantuvieron ocultas, y aunque la ciencia moderna reconoce los efectos del mercurio y desarrolla protocolos de seguridad laboral, la verdad completa de Quicksilver Creek solo se encuentra en archivos parcialmente desclasificados, donde la mayoría de nombres y ubicaciones siguen codificados. La historia de los Krueger es un recordatorio sombrío de cómo el conocimiento puede florecer sobre sufrimiento sistemático, y de cómo la institucionalización del secreto permite que crímenes de gran magnitud permanezcan invisibles durante generaciones, mientras los beneficios de sus hallazgos se incorporan al progreso humano. Cada protocolo de seguridad industrial, cada tratamiento neurológico y cada avance en toxicología tiene un vínculo indirecto con las atrocidades cometidas en aquel aislado pueblo minero, mostrando que la línea entre progreso y explotación puede ser peligrosamente difusa. Los sobrevivientes pasaron décadas bajo control federal. Su aislamiento y la negación de voz pública aseguraron que sus experiencias permanecieran ocultas, y los registros continuaron siendo estudiados para obtener conocimiento científico sin exponer la magnitud de la crueldad infligida. El protocolo Quick se convirtió en un modelo replicable, enseñando a futuras generaciones de investigadores y oficiales de inteligencia que el control absoluto de la información y la manipulación de sujetos humanos podía ser justificado bajo la premisa del beneficio nacional, militar o científico, dejando un legado inquietante de ética comprometida y secretos institucionales, incluso décadas después de los hechos. La influencia de Quicksilver Creek se percibe en estudios de neurotoxicología, medicina industrial y protocolos militares, demostrando que los avances científicos pueden surgir de prácticas moralmente impensables. La historia de los hermanos Krueger y de los sujetos de su experimento plantea preguntas esenciales sobre ética, ciencia y el precio del conocimiento. ¿Hasta dónde es justificable sacrificar la dignidad y la vida humana en nombre del progreso? ¿Qué responsabilidades tienen las instituciones al utilizar datos obtenidos a través de sufrimiento sistemático? ¿Puede un descubrimiento científico permanecer separado de los horrores que lo generaron? Estas preguntas siguen resonando mientras los archivos desclasificados revelan fragmentos de la magnitud de Quicksilver Creek, y cada descubrimiento histórico sobre el sitio recuerda que el progreso humano a veces está construido sobre secretos que ningún relato oficial puede capturar completamente. La combinación de innovación, crueldad y secreto convirtió a Quicksilver Creek en un caso ejemplar de cómo el poder institucional puede dirigir la ciencia de manera que produzca conocimiento valioso a costa de la ética y la humanidad, y cómo las decisiones tomadas hace más de un siglo continúan influyendo en la investigación y la moralidad científica en el presente, dejando un legado inquietante que desafía nuestra comprensión de la historia, la justicia y la responsabilidad humana. Con el tiempo, los secretos de Quicksilver Creek se convirtieron en una sombra que se extendió mucho más allá de las colinas de Texas. Las técnicas desarrolladas por los hermanos Krueger para manipular, vigilar y experimentar con sujetos humanos se transformaron en un estándar no oficial en investigaciones clasificadas del gobierno, donde la ética quedaba subordinada a objetivos estratégicos y científicos. En Nevada, los hermanos continuaron perfeccionando sus métodos, adaptándolos a investigaciones militares, incluyendo estudios sobre resistencia a agentes químicos, seguridad ocupacional avanzada y medicina de guerra, mientras sus identidades permanecían ocultas y sus antecedentes cuidadosamente borrados de cualquier registro público. Los sobrevivientes del experimento, aunque recibían atención médica y condiciones relativamente cómodas, seguían bajo vigilancia estricta, aislados de cualquier contacto con el mundo exterior y sin posibilidad de narrar su experiencia.
Cada nuevo estudio sobre neurotoxicología, desarrollo infantil afectado por intoxicantes químicos y seguridad industrial se basaba indirectamente en los horribles datos de Quicksilver Creek, demostrando que el conocimiento científico podía surgir de las peores atrocidades. Klaus Kruger, exiliado en Sudamérica, permaneció en la oscuridad, su paradero desconocido, reforzando la narrativa de que el control absoluto de información era indispensable para proteger intereses nacionales y prevenir escándalos internacionales. Mientras tanto, los archivos federales crecieron en tamaño y complejidad, clasificando cada detalle de los experimentos, las identidades de los sujetos, las técnicas médicas y los resultados, creando una biblioteca de conocimiento avanzado envuelta en secreto. La eliminación sistemática del pueblo, la destrucción de pruebas físicas y la reubicación de los sobrevivientes aseguraron que la historia de Quicksilver Creek permaneciera enterrada durante décadas, hasta que revisiones parciales de los archivos comenzaron a revelar fragmentos de la magnitud del experimento a finales del siglo XX, pero siempre con información redactada o anonimizada. La influencia de Quicksilver Creek se hizo evidente en múltiples campos: protocolos de tratamiento de intoxicación por mercurio, normas de seguridad laboral, procedimientos militares y médicos en situaciones de exposición química, y técnicas de manejo de sujetos humanos en investigación avanzada. Cada uno de estos avances llevaba implícito un precio ético, una deuda invisible con los cientos de personas que habían sufrido, enfermado o muerto como parte de un experimento sistemático y cruel. Los académicos europeos que habían utilizado los datos para publicaciones científicas enfrentaron dilemas morales y políticos. Muchos suprimieron artículos, destruyeron archivos y aceptaron que el conocimiento útil podía estar manchado por un origen inaceptable, mientras los gobiernos intervenían diplomáticamente para controlar la narrativa y prevenir escándalos que pudieran dañar reputaciones internacionales. Las nuevas generaciones de científicos, desconociendo los detalles reales de la experimentación, aplicaban los hallazgos de manera ética aparente, sin comprender el costo humano que sustentaba los descubrimientos. En el ámbito militar, los conocimientos derivados del protocolo QUIX influyeron en el desarrollo de estrategias para defensa química, medicina de guerra y control de poblaciones en contextos experimentales, dejando un legado de secretos institucionalizados donde la distinción entre investigación legítima y abuso sistemático de seres humanos se volvió borrosa. Los sobrevivientes restantes pasaron el resto de sus vidas en custodia federal, sus identidades permanecieron ocultas, sus historias silenciadas, y cualquier intento de comunicación con familiares o el mundo exterior fue prohibido. Los investigadores federales documentaron meticulosamente cada efecto de la exposición prolongada al mercurio, cada secuela neurológica y cada resultado de los experimentos de desarrollo infantil, usando la información para perfeccionar tratamientos médicos y protocolos de seguridad, asegurando que el conocimiento beneficiara a la sociedad mientras las atrocidades originales permanecieran desconocidas. La tierra donde una vez estuvo Quicksilver Creek se convirtió en una reserva natural bajo custodia federal, la contaminación neutralizada, los edificios demolidos y las minas selladas, todo para borrar rastros del pueblo y prevenir que la memoria física del experimento resurgiera. Sin embargo, incluso con toda la eliminación física, los documentos clasificados y el control institucional garantizaron que la historia de los hermanos Krueger continuara influyendo en políticas de investigación, medicina y seguridad industrial, demostrando que el conocimiento puede ser preservado y utilizado, mientras los crímenes que lo produjeron permanecen invisibles. La combinación de innovación científica, manipulación psicológica, control social y encubrimiento sistemático creó un precedente inquietante. El progreso humano puede depender de secretos profundos, y las instituciones pueden justificar acciones atroces bajo la bandera del beneficio nacional o científico. Los archivos parciales
Desclasificados muestran solo fragmentos de la magnitud de Quicksilver Creek, revelando estudios detallados de efectos neurotóxicos, desarrollo infantil afectado, intoxicación por mercurio y control de sujetos humanos, mientras que la historia completa, con nombres, lugares y detalles precisos, sigue oculta, protegida por capas de clasificación gubernamental. Esta historia plantea preguntas profundas sobre ética, ciencia y responsabilidad. ¿Qué límites pueden cruzarse en nombre del conocimiento? ¿Cómo reconciliar los avances médicos y de seguridad industrial con el sufrimiento humano que los produjo? ¿Hasta qué punto el secreto institucional puede proteger la sociedad y a la vez perpetuar injusticias? La historia de Quicksilver Creek muestra que las decisiones tomadas hace más de un siglo continúan afectando la investigación moderna, la ética científica y la memoria histórica, recordando que cada avance puede tener un costo invisible y que la delgada línea entre progreso y explotación puede ser cruzada sin que la sociedad lo perciba. Incluso hoy, los protocolos de seguridad química, los tratamientos médicos de exposición a metales pesados y la investigación avanzada en neurotoxicología llevan implícita la huella de Quicksilver Creek, y aunque los nombres de los Krueger y los detalles del pueblo permanecen ocultos, su influencia persiste en cada descubrimiento que salva vidas pero que también recuerda el precio de obtener conocimiento a cualquier costo. La historia de los 7 hermanos y de los sujetos de su experimento sigue siendo un enigma ético y científico, un recordatorio inquietante de que la ciencia puede florecer sobre sufrimiento humano sistemático y que los secretos institucionales pueden preservar tanto conocimiento invaluable como crímenes atroces durante generaciones, desafiando nuestra comprensión de justicia, moralidad y responsabilidad en la investigación. Con el paso de los años, el legado de Quicksilver Creek se convirtió en un misterio envuelto en capas de secreto y desinformación cuidadosamente gestionadas por agencias gubernamentales, donde cada documento clasificado, cada identidad oculta y cada dato experimental se convirtió en un eslabón de una cadena que conectaba avances médicos con horrores humanos. Los sobrevivientes, aunque tratados médicamente y protegidos, nunca pudieron contar sus historias, y sus identidades permanecieron como códigos en archivos que solo unos pocos funcionarios y científicos podían consultar. Su existencia era reconocida únicamente por registros fríos y despersonalizados que documentaban efectos neurológicos, secuelas físicas y la devastación emocional causada por la exposición sistemática al mercurio, transformando sus vidas en datos científicos vivos. Los hermanos Krueger, convertidos en piezas de un programa de investigación secreto, aplicaron sus conocimientos a proyectos militares y médicos, perfeccionando técnicas de control de sujetos y protocolos de seguridad, mientras el mundo exterior desconocía los métodos originales que habían permitido esos descubrimientos. La tierra de Quicksilver Creek permaneció bajo custodia federal, el pueblo borrado, las minas selladas y los mapas alterados, garantizando que cualquier intento de descubrir la magnitud del experimento resultara infructuoso. Sin embargo, la influencia del protocolo Quicks persistió. Prácticas de manipulación de sujetos, evaluación sistemática de efectos químicos y neurotóxicos y métodos de ocultación de datos fueron replicados en investigaciones militares y científicas durante todo el siglo XX, creando un legado ético ambiguo donde la línea entre progreso y explotación se desdibujaba peligrosamente. Archivos desclasificados parciales muestran fragmentos de la magnitud de Quicksilver Creek. Diagramas de exposición al mercurio, observaciones de desarrollo infantil afectado, técnicas médicas avanzadas y análisis de efectos neurológicos, mientras que el relato completo, con nombres, localizaciones exactas y detalles precisos, permanece protegido por capas de clasificación, manteniendo un velo de misterio que desafía nuestra comprensión de la historia científica y ética. Instituciones académicas europeas que habían utilizado los datos enfrentaron dilemas morales, algunas optaron por
suprimir publicaciones, otras destruyeron registros para evitar escándalos y en todos los casos se consolidó la práctica de separar conocimiento útil de la realidad de su obtención, demostrando cómo el secreto institucional puede preservar tanto avances como crímenes. La ciencia moderna, desde protocolos de tratamiento por intoxicación por mercurio hasta estudios avanzados en neurotoxicología y seguridad industrial, lleva implícita la huella de Quicksilver Creek. Cada procedimiento, cada descubrimiento, está tocado por el conocimiento obtenido a través de métodos que ningún estándar ético permitiría hoy, recordando que los beneficios médicos y de seguridad pueden surgir de fuentes moralmente cuestionables. Los archivos desclasificados permiten vislumbrar solo fragmentos de la magnitud de la operación, estudios sobre niños afectados por mercurio, documentación de enfermedades neurológicas, análisis de toxicidad y el control minucioso de sujetos humanos, mientras que la historia completa de los experimentos, los nombres de los sujetos, sus vidas y sus sufrimientos, sigue oculta, protegida por la burocracia, el secreto gubernamental y la necesidad de preservar conocimiento crítico. Las generaciones posteriores de científicos, aunque beneficiadas por los datos, desconocen los costos humanos y la manipulación psicológica que los acompañó, mientras las prácticas desarrolladas por los Kreuger se replicaron en investigaciones militares y médicas de alta confidencialidad, mostrando que la ciencia puede crecer sobre un terreno de secretos, horror y ética comprometida. La tierra donde Quicksilver Creek existió sigue siendo un santuario, un paisaje aparentemente tranquilo que esconde historias de sufrimiento, manipulación y muerte sistemática, recordando que la memoria física puede ser borrada, pero los efectos de la investigación persisten a través del conocimiento que transformó la medicina, la industria y la seguridad militar. Las preguntas sobre moralidad, ética científica y responsabilidad permanecen. ¿Hasta qué punto puede justificarse el sufrimiento en nombre del progreso? ¿Cómo reconciliar la utilidad de datos obtenidos a través de atrocidades con la necesidad de justicia y respeto a la dignidad humana? ¿Qué otras verdades permanecen ocultas en archivos clasificados, esperando ser descubiertas? La historia de los 7 hermanos Kreuger y de los sujetos de su experimento demuestra que el avance científico puede estar inseparablemente ligado a la explotación humana y que la institucionalización del secreto puede preservar tanto el conocimiento invaluable como los crímenes atroces durante generaciones, enseñando que la línea entre el progreso y la barbarie es más delgada de lo que nos gustaría admitir. A día de hoy, los efectos de Quicksilver Creek se sienten en protocolos médicos, investigaciones de neurotoxicología, estudios de seguridad laboral y procedimientos militares, mientras los nombres originales de los científicos y las víctimas permanecen ocultos, dejando un legado de conocimiento envuelto en misterio y horror. Los documentos parciales desclasificados sugieren la magnitud de lo ocurrido, revelando solo fragmentos de los experimentos, los estudios de desarrollo, los efectos neurológicos y las metodologías, mientras la verdad completa permanece protegida bajo capas de secreto, mostrando que la historia de Quicksilver Creek es una narrativa incompleta, fragmentaria y perturbadora que desafía nuestra percepción de la ciencia, la ética y la responsabilidad institucional. Cada avance médico y de seguridad industrial tiene un precio invisible, y la historia de los Kreuger recuerda que el progreso humano puede ser construido sobre sufrimiento sistemático, control absoluto y manipulación estratégica de la información, dejando una lección inquietante. Los secretos pueden salvar vidas y al mismo tiempo preservar horrores que el mundo nunca conocerá, recordando que la ciencia y la ética pueden estar en conflicto permanente y que algunas fronteras, una vez cruzadas, nunca pueden deshacerse. La historia completa de Quicksilver Creek y los hermanos Kreuger continúa siendo un enigma. Los sobrevivientes murieron en custodia federal, los archivos permanecen mayormente clasificados y la información que pudo haber revelado los horrores humanos ha sido suprimida, desinformada o anonimizada.
dejando solo fragmentos de evidencia que desafían nuestra comprensión de los límites éticos de la investigación, la manipulación de sujetos humanos y el precio de la expansión del conocimiento científico, consolidando a Quicksilver Creek como un capítulo oscuro y fascinante de la historia, donde el progreso y la crueldad coexistieron bajo la sombra del secreto institucional y la obsesión por la ciencia.